En tu opinión y viendo todo lo que has visto, ¿cuáles son algunas de las cosas que se hacen muy mal en los planes de retribución y en los planes de compensación? Empecemos un poco al revés, ¿no? Empecemos por los don'ts. O sea, ¿qué no hacer en un plan de compensación? O sea, yo creo que lo que mucha gente no hace cuando diseña planes de incentivos de compensaciones es plantearse los porqués. Al final, los planes de incentivos y de planes de comisiones son una herramienta de gestión bestial para una compañía y en especial para un equipo de ventas donde el peso de la retribución variable sobre el total de la compensación suele ser mucho más elevado que en otro tipo de posiciones donde suelen haber bonuses y demás. Entonces, esa retribución se tiene que utilizar como herramienta de gestión y por lo tanto tú te tienes que plantear como gestor y como compañía qué es lo que quiero conseguir, cuáles son mis objetivos, ¿no? Y buscar la manera de que los objetivos que tú quieres como compañía conseguir, tú tienes que identificar cuáles son esos objetivos y a partir de ahí asegurarte que montas un modelo de incentivos que esté 100% alineado con esto. Porque al final el modelo de incentivos que tú le montas al equipo es lo que va a marcar 100% hacia dónde ellos van a ir, porque ellos, eso van a ser sus objetivos. Y si nosotros ponemos el plan de incentivos mirando en una dirección y luego hacemos un all hands y hablamos, o una team building y hablamos de otra dirección porque tenemos otra ruta estratégica, la realidad es que el equipo va a seguir hacia el lado de la compensación. Entonces, uno de los principales errores que nosotros vemos es montar modelos de retribución extremadamente a veces simplistas o simplificados por evitar todo el follón que puede suponer calcular y gestionar todo eso, pero que a la vez empiezan a haber una separación entre lo que son el objetivo de la compañía, que evoluciona, cambia y por tanto es normal que cambien los planes de incentivos y unos planes de incentivos que no están bien alineados y que por lo tanto también a lo largo del tiempo se acaban separando totalmente de la compañía. Entonces yo te diría que el principal problema que vemos es este, no plantearse realmente el por qué y qué es lo que yo quiero conseguir con esa retribución variable y simplemente montar modelos un poco como obligado por el mercado y por las circunstancias de como en sales se pagan comisiones, pues yo pago comisiones también y no plantearse realmente el por qué. Y la segunda cosa que va muy relacionada es que en multitud de ocasiones vemos planes de incentivos tremendamente estáticos. Y esto es relacionado con lo que acabo de decir. Las compañías evolucionan, los objetivos de las compañías evolucionan. El otro día había un post en LinkedIn donde ponía "Ay, los cuatro tipos de planes de compensación, ¿no? Así a estilo broma, donde te ponía el todo vale, que es el más simplista, ¿no? El no sé qué, que es tan complejo que ni siquiera los account executives lo entienden. El no sé cuántos, ¿no? Era un poco a broma de decir, oye, hay planes de compensaciones que se hacen muy mal. Y una de las cosas que decías precisamente era ese error, ¿no? Montarlo simplista por el follón que puede suponer. También te puedes pasar de frenada con el tema de complejidad. Entonces, es un espectro un poco complicado. Dentro de tu experiencia, ¿cómo manejas esa complejidad para que el plan de compensación pueda ir alineado, pueda recompensar, no sea demasiado complejo? O sea, al final son muchas variables, ¿no? ¿Qué priorizas para que ese plan de compensación tenga sentido? O sea, totalmente. ¿Eh? Yo he hablado de los ejemplos de simplista. También nos hemos encontrado casos del otro extremo que es extremadamente complicados, que a veces ni siquiera la propia persona que ha diseñado el plan lo entiende. Y si hemos llegado a ver casos así también. Yo creo que lo importante y a la vez lo difícil es encontrar ese término medio. Dentro de los planes de comisiones hay muchos elementos con los que podemos jugar, no solamente el porcentaje de comisión sobre un valor del deal, existen obviamente tramos, multiplicadores, aceleradores, restricciones, candados, llaves, pesos ponderados. Hay mil elementos con los que tú puedes jugar. Lo importante es lo que vuelvo a decir antes. Si tú vas a un modelo de retribución donde tienes 7 variables, 2 condiciones, 3 multiplicadores y demás, al final, ¿qué mensaje estás dando al equipo? Estoy intentando incentivar 12 cosas distintas. Probablemente eso esto no está bien alineado con los objetivos de la compañía. Entonces, vuelvo al mismo punto. Tienes que identificar muy bien qué quieres incentivar y de dónde partes. Y a partir de ahí, seguramente jerarquizar también eso. Normalmente, cuando haces este tipo de ejercicios, nunca sale solamente una cosa que quiere incentivar, ¿no? Siempre salen, yo qué sé, dos, tres, cuatro, cinco. Más allá de ahí, yo creo que empiezas a entrar en el terreno de lo complicado. Y luego, dentro de todas esas, tienes que entender también tú y hacer ese ejercicio de priorización. Quizás en un momento dado yo priorizo más crecer que retener, o retener que crecer, o crecimiento versus margen. Y dentro de esa diferente ponderación hay también diferentes maneras de jugar con estos diferentes elementos en los planes de comisiones. Y creo que eso es lo que es importante entender. Y obviamente no es lo mismo que una de estas variables secundarias lo utilice como una restricción, que como un candado, que como un acelerador, que como un multiplicador. Y eso tiene ciertas implicaciones que también es importante entender y que muchas veces son desconocidas. También en muchos casos nos encontramos con compañías que tienen un modelo relativamente complejo y cuando preguntas, ¿y por qué lo haces así? Porque siempre se ha hecho así. Hubo alguien en su día que lo diseñó así, muchas veces basado en su propia experiencia en compañías anteriores, que lo han diseñado así y nunca se han planteado el impacto que puede tener o no. Y creo que es algo que
cada caso es distinto y yo siempre tiendo a huir de emitir recomendaciones generalistas para diferentes casos, pero son elementos que tienes que tener en cuenta y yo siempre vuelvo a lo mismo, que es identifica muy bien qué quieres conseguir, porque la retribución variable al final es una herramienta de gestión. Entonces, ¿qué quieres conseguir? Priorízalo y a partir de aquí vemos cómo cada uno de estos elementos se pueden utilizar, porque otras cosas a las que siempre vuelvo y siempre digo es no hay un plan de incentivos correcto e incorrecto, sino que hay planes de incentivos adecuados o más o menos adecuados para diferentes compañías y también diferentes momentos. La misma compañía en dos momentos distintos suele necesitar dos planes de incentivos distintos. ¿Y cómo afrontas ese cambio entre un plan de incentivos y el siguiente? Porque al final, y estoy hablando de mi propia experiencia, ¿no? He visto o conozco de primera mano gente que ha vivido cambios en empresas grandes, en empresas pequeñas, de planes de incentivos. Incluso, por ejemplo, en Oracle en su momento, conozco gente que pasó de un plan de incentivos que estaba basado en un tipo de licenciamiento a un plan de incentivos por uso, que cambiaba radicalmente la manera de licenciar el producto, también de comisionar, muchas veces incluso a largo plazo, ¿no? Porque oportunidades igual al ser de uso no se comisionaban hasta un año después, que para el comercial era bastante negativo, ¿no? Porque al final vendías algo que no veías retribuido hasta dentro de un año. ¿Cómo manejas ese cambio, no? Porque entiendo que eso a los EIs, a los managers afecta en general bastante. Sí, una de las cosas que siempre intentamos que se entienda con según qué personas hablamos, y creo que aquí todo el mundo estaremos de acuerdo, es que el tema de la retribución variable está seguro en el top 3 prioridades o cosas importantes para los equipos de ventas, sino más que el top 3. Entonces, hay que tratarlo con cuidado. Y muchas compañías y muchos decisores de planes de comisiones a veces están tan alejados del día a día y la realidad de los equipos de ventas que se olvidan un poco de esta parte y hacen un cambio de manera muy poco sensible y no son capaces de medir el impacto que puede ser que yo paso de vender un licenciamiento de te voy a ir liquidando mes a mes a uno que te tienes que esperar un año para liquidar porque va basado por uso o cosas así como el ejemplo que decías tú. Y ese tipo de impactos son súper, súper negativos y muy desmotivadores. Y a la inversa, según qué modelos tienes, si tú vas hacia modelos que pueden ser más atractivos para el equipo, también es un movimiento muy potente que puedes hacer como compañía. Entonces, nosotros lo que decimos es lo más importante es gestionar estos cambios con total comunicación, total transparencia y total visibilidad. Y que sea cambios que tú has modelado antes para entender qué impacto va a tener y que son cambios que los equipos también puedan modelar para ellos también poder entender. Porque muchas veces cuando una compañía hace bien las cosas y cambia de un modelo de pago por uso, licenciamiento a un modelo de pago por consumo, que puede ser una estrategia de la compañía totalmente válida. Te obliga a eso, a cambiar los planes de incentivos. Si tú haces bien los deberes y montas un plan de incentivos por el cual a mismo nivel de esfuerzo y consecución un EI puede acabar consiguiendo el mismo nivel de incentivos, lo más importante ahí es comunicarlo y transmitirlo de tal manera que ellos lo entiendan, lo puedan ver y lo puedan tangibilizar. Porque si no es donde surgen las dudas, los miedos, la sensación de arbitrariedad en el cambio, el vamos a perder respecto a lo otro. Y eso pasa por ser capaces de hacer esas simulaciones y hacerlo de forma muy transparente. Muchas compañías utilizan calculadoras de Excel y este tipo de cosas para este tipo de momentos y ejercicios. Nosotros desde Remuner tenemos un simulador integrado propiamente en la herramienta que cubre esa función y no te tienes que romper la cabeza haciendo Excel, pero eso es lo que nosotros, digamos, promovemos e intentamos inculcar en nuestros clientes y es cualquier cambio tienes que ser muy sensible con lo que estás cambiando si vamos a, digamos, escenarios más motivadores o menos motivadores para el equipo. Y tenemos casos de compañías que han hecho los dos movimientos por motivos estratégicos, pero lo han hecho de forma consciente, que es lo importante, y a partir de ahí comunicar de forma súper transparente con el equipo y darle las herramientas para que lo entiendan. Porque muchas veces un equipo que viene acostumbrado a que le paguen lo simplifico mucho, me pagan un 10% de la RR y ya resulta que me van a pagar un 3% del volumen de consumo de este cliente, claro, de golpe se me cruzan los cables y no entiendo nada, ¿no? En cambio, si tengo una herramienta fácil de ver, vale, es que con los patrones de consumo que yo venía viniendo los años pasados, resulta que si aplico ese 3%, al final acabo cobrando lo mismo o incluso más, porque muchas veces estos cambios acaban siendo mejores para los equipos de ventas, tranquiliza muchísimo a los equipos poder hacer este tipo de ejercicios.